estas estrategias no ortodoxas, probablemente pues el tema de crecimiento habría sido aún más desastroso y el tema de inflación habría sido aún más comprometedor, pero pues la conclusión interesante acá es que los bancos centrales ahora están luchando contra una fuerza que no han logrado descifrar cómo romper. En los 70, el siglo pasado, luchaban contra la inflación y aprendieron a hacerlo, pero ahora luchar contra esas fuerzas deflacionarias pues no ha sido tan sencillo, pues tienen que cambiar totalmente ese marco o ese conceptual con el cual han venido funcionando por tanto tiempo. Con respecto al día de hoy en Japón, se dio a conocer las cifras de indicadores líderes, un indicador que ha venido o por lo menos mejoró en su lectura definitiva del mes de enero, pero lastimosamente durante esta jornada, esta madrugada, tuvimos la publicación de unos muy malos datos de manufactura en Europa. Francia volvió al tema de contracción, no se esperaba, pero tal vez el más diciente fue el de Alemania, cuyo indicador que estaba en contracción 47.6 y que el mercado esperaba cierta estabilidad, marcó un nuevo mínimo histórico de 44.7. Recuerden que estos indicadores de PMI miden contracción con una lectura por debajo del 50 y expansión por encima del 50. Estamos hablando de 44.7 en estándar, incluso en cualquier indicador de PMI en el mundo. Esto es extraordinariamente bajo, así que la sorpresa ha sido muy negativa. Varios medios hablan de colapso de la industria alemana y hoy tenemos importantes repercusiones no solamente en el tema de renta variable, que tal vez parece ser como el menor de los males. Tenemos importantes ajustes en el de renta fija, que ya habíamos mencionado que las tasas estaban muy bajas, que tenían un espacio limitado, pero con esta noticia de crecimiento europeo de tema manufacturero, pues obviamente nos lleva aún más a temas límites peligrosos. Con respecto a los Estados Unidos, tenemos el día de hoy la publicación también de estos indicadores del PMI en algunos minutos, datos de inventarios mayoristas, ventas de vivienda usada, hacia la mediodía tendremos perforaciones petroleras y hacia la 1 de la tarde las cifras fiscales del mes de febrero, donde pues históricamente siempre ha sido el mes de mayor déficit. En este caso esperan 227 billones de déficit frente a una anterior lectura de 215 billones. En Colombia tenemos desde hoy a las 6:30 de la mañana está reunido el Banco de la República. Como esperamos, obviamente no ajustes en la tasa de interés, pero sí ha sido llamativo en nuestro país el incremento de tasas durante el mes de enero y febrero de las tasas de los créditos de las entidades bancarias y tenemos conocimiento que el Banco de la República está tratando de entender qué es lo que ha venido ocurriendo, pues no es normal que con una tasa del 4.25 mantenida por varios trimestres inalterada, los bancos comerciales hayan decidido incrementar su tasa de interés. Algunas respuestas pueden estar ligadas a la expectativa de ajustes más adelante en el año de la tasa de referencia, pero históricamente esto no ha ocurrido así. Siempre los bancos terminan reaccionando a lo que hace el Banco Central, no anticipándose de manera como tan clara en esta parte de las tasas de interés. Además, las tasas de interés de largo plazo están amarradas a la deuda pública colombiana y lo que hemos tenido durante este año es que las tasas de negociación de la deuda pública han descendido también, entonces no nos sirven para determinar ese tipo de tendencia. Finalmente, otros dicen que la razón se encuentra en ese sobretasa que estarían pagando las entidades financieras durante este año en temas de impuestos de 4%. Puede ser una explicación razonable, sin embargo recuerden que lo que hizo esta sobretasa es que no se han beneficiado de la reducción de impuestos al resto de empresas, es decir, la tasa del 37% de impuesto de la renta ya la tenían durante el año pasado, simplemente se las dejaron prácticamente inalteradas este año, pero algunos han manifestado que el hecho de que no se hayan beneficiado del recorte tributario de las otras compañías, digamos que en cierta medida impulsó a los bancos a hacer estos incrementos de tasas de interés. Veremos, tal vez entonces, o estaremos muy pendientes en el Banco de la República en Colombia de cualquier referencia sobre estos efectos de corto plazo que no eran esperables en términos de canal de transmisión. También en Colombia, el indicador de actividad económica del mes de enero, donde hay expectativas que mejore frente a lo que fue el cierre del 2018, donde ese indicador del mes de diciembre creció menos del 2%, ahora estamos esperando que para enero crezca más del 3%, sin embargo recuerden que el indicador de confianza del consumidor en Colombia todavía no está mejorando tanto como habíamos estado deseando. En Europa, pues ya hablamos de este tema de la manufactura alemana, ese colapso con un indicador del PMI de 44.7. En Francia también, la zona euro también, pues jaló a la baja. Y la Unión Europea en estas negociaciones del Brexit le dio hasta el 12 de abril a la primera ministra británica como un plazo, pues antes de que ellos tomen una decisión un poco más definitiva, antes de que la Unión Europea tome esta determinación de si hay un Brexit sin acuerdo, efectivamente, o
llegar a considerar la posibilidad de una extensión adicional. Recuerden que la fecha límite era el 29 de marzo, era la próxima semana, el día viernes, pero que pues ante estos problemas políticos que ha venido registrando la primera ministra británica con su parlamento, entonces pues la Unión Europea decidió darle un pasito más. Sin embargo, si la próxima semana no llegara a haber algún tipo de aprobación del acuerdo alcanzado, entonces casi que nos estaríamos encaminando al tema de un Brexit sin acuerdo. Y el plazo que se llegue a utilizar de aquí en adelante sería para prepararse para ese Brexit sin acuerdo. Nos ha llamado la atención que Goldman Sachs, a pesar de estos anuncios, continúa teniendo una probabilidad muy alta eh, para, digamos, de alguna manera tener algún tipo de acuerdo o eliminar el riesgo del Brexit, y sigue siendo una probabilidad muy bajita de un Brexit sin acuerdo, simplemente la pasó del 5 al 15%, entonces digamos que hay algo aquí que parece que nos estamos perdiendo en temas de información. Los mercados no están extraordinariamente tensionados en este momento ante esta eventualidad, entendemos que hay unos descensos importantes, pero más por temas manufactureros europeos que por este tema del Brexit, pero digamos que creemos que hay que continuar haciendo seguimiento a estos eventos. Recuerden esa fecha del 22 de mayo del Parlamento, de las elecciones del Parlamento Europeo, pues porque también podría ser utilizado en caso de que quisieran ampliar el tiempo como de este nuevo periodo de gracia que tiene el Reino Unido, eventualmente lo pueden llevar hasta el 22 de mayo, pero digamos que en cierta medida vemos que esto no está avanzando de acuerdo a lo deseado, y el presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, volvió a advertir a las empresas que por favor aceleren sus planes para un Brexit sin acuerdo. Y en los Estados Unidos, el presidente Trump culpó ahora a la Reserva Federal de que el crecimiento se les haya desacelerado en temas económicos. Sin embargo, digamos, frente a al último mensaje de la Reserva Federal, el presidente Trump dijo que no creía o no le interesaba si la presión que él ejerció tuvo efecto o no. Recuerden que esa era una de las explicaciones que estaban dando algunos analistas sobre los anuncios de esta semana de la Reserva Federal, en que ya no va a haber incrementos de tasas durante este año 2019. Y en Brasil, un tema complicado desde el punto de vista político. Recuerden que el expresidente Lula fue primero acusado y ya después obviamente sancionado por temas de corrupción, y ahora es el expresidente encargado, Michel Temer, el que fue involucrado en estas investigaciones y ya con algún tipo de pues decisiones judiciales más fuertes. Él venía incluido en todo este tema del lavallato y de otros temas de sobornos. Desde el año 2017 finalizó todo el periodo pues que tuvo temas como encargado, y ahora pues ya este año pues fue apresado porque consideran que de alguna manera podría influenciar las investigaciones si estuvieras en libertad. Entonces esto de alguna manera también podría complicar la agenda legislativa en Brasil, y pues el mercado brasileño, además de estos datos de manufactura en Europa, pues tenemos este tema de índole político que también generó un retroceso en el tema accionario. Y en Argentina se confirmó el día de ayer lo que el mercado venía pronosticando en términos de contracción del último trimestre del 2018, 6.2% de contracción. Estas son contracciones muy fuertes. Recuerden que nosotros hablamos ayer de los errores de política monetaria que considerábamos había cometido las autoridades en este país, no por intentar eliminar los subsidios, sino por ser muy agresivos en temas de política de tasas de interés para controlar la inflación. Esa política obviamente generó estos temas de contracción económica. Ellos prefirieron asumir el mal de la contracción a ver cómo las finanzas públicas continuamente se mantenían, digamos, desbalanceadas con déficit que no son sostenibles en el largo plazo. Creemos nosotros, de todas maneras, que eligieron la peor decisión o la peor alternativa, el peor mal. Y estamos viendo las consecuencias en estos indicadores. Durante todo el 2018 Argentina se contrajo cerca del 2,5%, y recuerden, en el último trimestre más del 6% en contracción. Mercados accionarios hoy entonces, como ustedes pueden ver, una columna del lado de la izquierda en estos indicadores claramente bajista. El único dato que ustedes tienen en verde en esa columna es el día de ayer del Standard & Poor's, jalonado al alza por temas tecnológicos, pero hoy pues probablemente ya estamos viendo los futuros con un tono también negativo, descendiendo el 0.5%. Temas de Boeing, interesante, la compañía nacional o la aerolínea nacional de Indonesia se estaría reuniendo próximamente con directivos de Boeing para anunciarle que van a cancelar 49 pedidos del Boeing 737 MAX 8, equivalente a un contrato o a una operación valorada en 4.9 billones de dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al S&P,
La jornada del día de ayer se valorizó más de un 1%, impulsado por el comunicado de la Reserva Federal, en el cual cabe recordar que tomar la decisión de aumentar los tipos de interés en el presente año, junto a un mejor comportamiento del sector tecnológico, que avanzó más de un 2,5% en la jornada del día de ayer. En cuanto a los futuros, estos se valorizan en la jornada del día de hoy, se ubican sobre los 1847 puntos. Se puede observar que los 1850 puntos es el nivel a ver si se mantiene los 1850 puntos o empieza como tal el descanso por parte del S&P luego de una fuerte subida. Cabe destacar que el nivel de ayer es un nivel máximo del año. También en cuanto al comportamiento del dólar, el dólar en la jornada del día de hoy se fortalece por segunda jornada seguida, principalmente luego de darse a conocer los datos macros de la zona euro inferiores a lo estimado por el mercado. En cuanto al euro, este se debilita principalmente luego que el PMI manufacturero y de servicios francés y el PMI manufacturero alemán fuesen inferiores a los estimados por el mercado, aumentando la preocupación de una mayor desaceleración económica del bloque europeo. También el PMI de la zona euro se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. En cuanto a la libra esterlina, esta se valoriza levemente ante una nueva oportunidad de la Unión Europea para lograr un acuerdo Brexit, aunque según diferentes miembros del bloque europeo consideran que esa es la última oportunidad que se le dará al Reino Unido. El yen avanza en medio de un entorno de menor búsqueda de activos riesgosos, donde el índice VIX avanza alrededor de un 5%, y finalmente el presidente Donald Trump mencionó que probablemente logrará un acuerdo comercial. En cuanto al mercado petrolero, el crudo de la jornada del día de hoy muestra desvalorizaciones, está perdiendo el nivel de los $60, principalmente en medio de un entorno de menor búsqueda de activos riesgosos, teniendo en cuenta esos datos conocidos por el bloque europeo y un mayor temor de una posible desaceleración económica mundial. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejamos con Edwin con renta fija. Bueno, el internacional comienza al alza luego de que viéramos unos mercados internacionales cayendo. Con respecto a los bonos estadounidenses, han tenido las continuas valorizaciones y a hoy ya se negocian alrededor del 2,46%, una caída alrededor de 7 básicos con respecto al día de ayer. Esto por los, como decían mis compañeros, por los malos resultados que hay en Europa y pues se convierte en un activo refugio. Em, la curva de rendimientos, pues con esta caída continuó su aplanamiento y se ha venido aplanando, pues, eh, en la jornada de hoy, llegando a un máximo histórico desde el 2007 que no se veían estos datos de un spread de alrededor de 10 básicos, generando otra vez las discusiones sobre la recesión que podría ocurrir posiblemente en el próximo año o en los próximos, o en 2 años. Em, pues eso fue todo por el informe internacional. Recuerden, mercados comienzan hoy eh, cayendo en acciones, mientras que los mercados de renta fija pues al alza, luego de los datos económicos que salieron en Europa. Comenzando el informe de Colombia, entre las noticias que hay, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, destacó que las exportaciones en las zonas francas del país tuvieron un incremento de 48,3% en enero con respecto al mismo mes del año pasado y se totalizaron alrededor de 206 millones de dólares,
Con relación a las importaciones, estas tuvieron una caída del 19.9% frente al año pasado. Por otro lado, por falta de quórum, el día de ayer se pospuso el debate y la votación para aprobar la ponencia del Nacional de Desarrollo. Esta falta de quórum se dio por la decisión del Partido Cambio Radical de abandonar la discusión, argumentando que no se tuvieron en cuenta las proposiciones que ellos realizaron. Hoy podría ocurrir una situación similar, dado que este mismo partido no va a asistir, ya que tienen unas reuniones en Valledupar, del partido como tal. La ponencia tiene un plazo de aprobación hasta el sábado, por lo que si de aquí a ese día no se toma una decisión en el Congreso, el gobierno impulsaría el plan a través de un decreto, o por vía de decreto. Sin embargo, el proyecto que pasaría no sería el actual, sino sería el que se presentó el pasado 7 de febrero, en donde todavía se eliminan los subsidios de energía para el estrato 3 y, por ejemplo, no se tiene en cuenta todavía el salvavidas Electricaribe con la sobretasa que se tienen, para los estratos 4, 5 y 6, con el nuevo proyecto que se está discutiendo el día de hoy. También por este motivo fue que la reunión del Banco de la República inició más temprano, dado que se necesita pues, que el ministro de Hacienda también asista a estas discusiones. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. En cuanto al comportamiento del Colgapa en la jornada de ayer, este no ha querido descansar en línea con las principales bolsas en el mundo y registró un nuevo máximo en el año. Se cerró sobre los 1.631 puntos y va en camino hacia los 1.650 puntos. En cuanto al monto negociado en la jornada de ayer, se negociaron 150.000 millones, cercano al promedio de 145.000 del año pasado, donde la acción más negociada fue Grupo Sura con 19.000 millones. El día de hoy esperamos que el Colcap muestre un leve descanso, teniendo en cuenta ya más de 2 semanas consecutivas al alza, teniendo en cuenta este mayor apetito por activos locales. En cuanto a noticias, tenemos 3 noticias de Grupo Argos y de Celsia. La primera es que Celsia busca un inversionista para construir el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2. Cabe destacar que es un proyecto que busca abastecer gran parte de los requerimientos de energía del país. Este como tal está a la espera de buscar montos de capital, teniendo en cuenta también su adquisición pronta de posiblemente en Tolima. También Grupo Argos contempla la compra de activos de Electricaribe siempre y cuando sea una solución parcial, ya que consideran que Electricaribe es demasiado grande como tal para el grupo y quieren tan solo ser uno de los muchos operadores que tendría la eléctrica de la costa Caribe. Y finalmente el Grupo Argos propuso convertir las acciones preferenciales y ordinarias o viceversa y poner en consideración en la próxima asamblea de accionistas el 28 de marzo. Como tal, consideramos que en caso de que eso se apruebe, el spread entre ambas debería aproximarse a cero. También otro tema que se puso sobre la mesa fue proponer a la asamblea una recompra, la posibilidad de una recompra de acciones. En cuanto desde el punto de vista corporativo, tenemos la acción de preferencia del Grupo Argos, que teniendo en cuenta esta reciente noticia de la propuesta por parte de la asamblea, como tal se puede observar que la acción preferencial ha empezado a tener un mejor comportamiento y un mayor apetito ante la propuesta de la Junta Directiva de poder convertir estas acciones de preferenciales en ordinarias. Consideramos que en caso de que se llegue a aprobar esa propuesta, el spread debería tender a cero, ya que simplemente se puede hacer el cambio sin ningún problema. Además, en cuanto al dividendo, este es igual para ambas especies. De igual forma, mantenemos nuestra recomendación de compra sobre la especie. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual se aproxima a otro mínimo de más de 5 años, desde mediados de 2016, 4 años. Esto, 3 años. Esto principalmente
el cual registra el segundo comportamiento más débil en lo corrido del año, afectado por el entorno retador de la compañía, el cual está a altos niveles de endeudamiento y mantiene dificultades para poder activar su operación. A pesar de esa valorización del Colgap, podemos observar que la mayor parte de las compañías han mostrado importantes valorizaciones. Avianca no ha logrado elevar su vuelo y como tal, por contrario, se ha desvalorizado contra el cierre del 2018. Prevemos que teniendo en cuenta la dificultad operacional y también la decisión de la reducción de la flota, esto podría dar mayor flexibilidad, pero también le podría quitar participación de mercado, teniendo en cuenta las grandes apuestas por parte de LAN y Viva Air en el mercado local. Consideramos como tal que no es momento para estar invertidos en Avianca, teniendo en cuenta los difíciles, la difícil coyuntura de la compañía. Eso fue todo por el mercado accionario. Dejamos con el mercado de dólar comedia. El peso colombiano el día de ayer se mantuvo flat con respecto a la jornada anterior y cerró el día en 3.090 pesos por dólar, depreciándose simplemente 0.03%, con un monto de negociación de 1.081 millones de dólares. Este comportamiento se dio debido al fortalecimiento que tuvo el dólar el día de ayer, que luego de tocar una media de 200 jornadas, 200 días, volvió a subir. Pues, todo esto medido por el índice de XY. Técnicamente, aunque veíamos que pues, estaba por debajo de los soportes del indicador, pues estas nuevas fortalezas, este nuevo fortalecimiento del dólar podría generar presiones a la alza en la tasa de cambio. Esta no alcanzó a llegar a los 3.067 que esperábamos ver el día de ayer. Sin embargo, va en línea con lo que esperábamos al inicio de la semana, en la que podríamos observar depreciaciones del peso colombiano luego de pues, la reunión de la FED. Con respecto a renta fija local, continúa el rally en los TES. El vencimiento 2024 se negocia alrededor de 5,66%, valorizándose alrededor de 7 básicos el día de ayer, mientras que el TES a 10 años, el de 2028, cerró el día en 6,29%, valorizándose alrededor de 14 básicos. Esto se dio también por el canje, porque se hizo efectivo el canje de deuda por parte del Ministerio de Hacienda. Estas tasas no las veíamos desde 2013, por lo que pues marca un nuevo mínimo histórico pues, desde hace un buen tiempo. Sin embargo, no creemos que haya mucho espacio más de valorización en deuda pública, pero pues también está como atado a lo que pueda pasar con los tesoros norteamericanos. Por su parte, los TES en VR se valorizaron también 1.2 básicos, recuperando parte de terreno de lo que había perdido en las últimas jornadas. Y en deuda corporativa se operaron alrededor de 14.000 millones a través de bolsa y 1 billón a través de OTC. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos 2019 y 20, seguido de IBR con los mismos plazos. Con respecto a esto, el monto en IBR ayer fue alrededor del 20%, superior a lo que observábamos en las últimas jornadas, que era de menos del 10%. Y eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos el martes con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca del movimiento de los mercados de capitales. Muchas gracias.